Muy bien, señores, para culminar la jornada del eje temático Smart Grids en ciudades inteligentes, vamos a presentar al ingeniero Leonís Ayas Pomas, gerente de fiscalización eléctrica de Ocenermin, que va a disertar el tema Smart Grids, aplicaciones para mejorar la calidad del servicio eléctrico. El ingeniero Leonís Ayas Pomas, ingeniero electricista con maestría en sistemas eléctricos de potencia, capacitación pedagógica en Alemania, entrenamiento técnico en Argentina, especialización en confiabilidad de sistemas de potencia en Chile, en México, en España y en otros lugares importantes del mundo. Tiene 21 años de experiencia profesional en empresas concesionarias de electricidad, consultoría técnica y especialización. También tiene experiencia docente y cargos jefaturales como es funcionario del Electrocentro, jefe de Departamento de Operaciones de Sistemas de Interconectado Tarma Chanchamayo y gerente de la subregión central. Y actualmente es coordinador técnico de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica de Ocenermin, 2008 hasta la fecha. Con ustedes, el ingeniero. Aplausos, por favor. En primer lugar, muchas gracias al Colegio de Ingenieros, muchas gracias a Conimera por la invitación. Dice, cuando uno es el último expositor, tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que ya no me van a hacer preguntas porque están de hambre, ¿no? Pero la desventaja es que probablemente ya no me entiendan. Mentira. Bien, señores, voy a tratar de exponer Smart Grid, aplicaciones para mejorar la calidad del servicio eléctrico. Realmente hablamos de Smart Grid y queremos todos ir por ahí, pero un poco debemos hacer un diagnóstico, cuál es la realidad de un sector, etcétera, y cómo debemos resolver ese problema aplicando redes inteligentes. Un poco sería eso la idea, ¿no? Voy a tratar de abarcar en 4 ítems. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es cómo estamos con la política energética. A través del Decreto Supremo 064 tenemos una matriz diversificada, abastecimiento energético competitivo, hay acceso universal, tenemos todas las reglas. Además, hay unos cambios normativos que fue el anteaño pasado, en este caso es la 1221, es un decreto legislativo, donde ya se dan mejoras en la regulación para incentivar a que se reconozca la introducción de redes inteligentes, específicamente en lo que respecta a medidores inteligentes en 8 años, y además ya la regulación esto ha sido inclusive reglamentada a través del Decreto Supremo 018, donde ya se premia la eficiencia en las empresas, porque hasta ahora era, crece la demanda, quiero más tarifas. Creo que ahora crece la demanda, pero cómo puedes optimizar el recurso para que pueda mejorar la calidad, seguridad y la cobertura del servicio eléctrico. Es interesante, está en proceso de implementación. Además, en el caso peruano ya se hizo hace el 2012 un diagnóstico integral para la aplicabilidad de Smart Grid, luego se hizo 3 proyectos pilotos, ahora justamente ya se está haciendo el informe final sobre la normatividad de aplicación de redes inteligentes en el Perú. Ese es el diagnóstico normativo, pero veamos cómo estamos ahora. Señores, nuestra demanda ya está a más de 6.6 gigavatios. Tenemos una potencia efectiva de 12 gigas, un margen de reserva operativo 45%. Ahí me quiero detener un rato. Todos hablamos y decimos sobre oferta. Yo no diría sobre oferta, yo diría robustez del sistema. Les voy a demostrar que es así. Frente a los acontecimientos últimos, ya sea indisponibilidad del ducto de Camisea, porque tenemos ahí concentrado casi el 40% de la potencia, o la indisponibilidad de la línea de unos enlaces hacia el sur de la línea de 500, etcétera, o el mantenimiento mayor de una de las grandes centrales como es Mantaro, créanme que no ha pasado nada. No lo hemos sentido, ¿no? Pero eso vamos a verlo después. Ya más o menos estamos operando, en este caso supervisando como Ocenermin, o tenemos como Perú, más o menos 28 kilómetros de líneas, que más o menos es 11 veces de Tacna a Piura. Ya tenemos niveles de tensión de 500, 220, 138, el sistema está avanzando.
El número de empresas supervisoras, hay 51 generadores, 20 transmisoras, 20 distribuidoras, mineras y clientes libres 51. El número de clientes ya pasó los 7 millones, de los cuales el 0.01 es cliente libre, así que mucho cuidado con eso. El alumbrado público ya pasamos 1.700.000, el 79% es lámparas de vapor de sodio. Esto es un poco el diagnóstico. Aquí está justo lo que les había prometido. Miren, esto estoy poniendo con un propósito. Es robustez del sistema, más no es sobreoferta, por una sencilla razón. El 2012 se hizo mantenimiento mayor del complejo Mantaro y se tuvo que racionar 30 megavatios, o sea, apagón parte. El 2013, en cambio, se hizo, pero ya hubo un periodo en el cual no se contó con reserva. El 2014 hubo, en este caso, indisponibilidad del complejo Mantaro, pero ya tuvimos un 20% de reserva. Interesante, vamos mejorando. El 2015 hubo indisponibilidad de gasoducto y no hubo racionamiento. Pero el 2016 y el 2017 también hubo mantenimiento de la central Mantaro, indisponibilidad de la línea, tampoco hubo problema. Y si ustedes se recuerdan, el año pasado, o este año en marzo, hubo el fenómeno del Niño. Uno de los sectores en la cual hizo frente exitosamente a este fenómeno fue el sector eléctrico. En cambio, las carreteras colapsadas, los puentes se derritieron, creo, acá en Lima, ¿no? Y salud, ni hablar, etcétera, etcétera. Bien, eso es la realidad. Y vemos que nuestra demanda va creciendo sostenidamente, pero en el último año, 2016-2017, se ha deprimido un poco. Y en energía también igual. Vamos al 3, estuvo 3, 4, 5%. Muy bien. Nuestra matriz energética está diversificada. Aunque ustedes no lo crean, tenemos una matriz envidiable. Es casi la mitad agua y casi la mitad térmica, pero a gas. Inclusive tenemos solar, eólica, carbón, bastante diversificada. Y nos tendríamos que preguntar cuánto de potencial hidroenergético tenemos disponible. Tenemos 60 gigas, de los cuales ¿cuánto utilizamos? Solo el 10%. Entonces hay que ir pensando en el uso óptimo de nuestros recursos como país. Y de acá a 20 o 30 años, ¿cómo queremos desarrollarnos? Muy bien, veamos la problemática de la calidad del servicio eléctrico, porque el caso no es desarrollarnos en eólicas, solares, no, pues, cómo está nuestra matriz, cómo debemos desarrollarnos, es la idea, ¿no? Señores, ¿cómo será el nivel de electrificación el 2030 en cuanto a crecimiento? Pero antes nos tendríamos que preguntar cómo estamos a nivel mundial. Y Perú está aquí, ¿no? Falta iluminación. El 2030 será así. Entonces tenemos que ir pensando cómo vamos a crecer para eso. Muy bien. La calidad de suministro en el Perú, esto es un mapa mundi de la frecuencia de interrupciones, promedio obviamente. Vemos, por ejemplo, que Japón, esto es veces, ni llega una vez. Filipinas 6 veces, Singapur menos, Tailandia 18, obviamente en el continente sudamericano, llega a Brasil a 17 veces, Argentina 6, Colombia 132, y acá en Perú, en Lima, llamemos norte y sur, 5 veces, en cambio en provincia 20 veces. ¿Qué significa eso? Que en lo que va el año, o sea un año, en Lima un usuario ha sufrido 5 interrupciones, en cambio en provincia 20 veces. Esto es en frecuencia y esto es en duración. En Japón, por ejemplo, es 6 minutos. Obviamente red enmallada, más robusta, automatizada, pero y así, ¿no? Claro, no podemos sentirnos un poco menos porque también Colombia tiene 9.480 minutos. Brasil 1.000. Bueno, Argentina está menos, pero hay países que están muy bien. Nosotros tenemos un usuario en Lima ha sufrido 1.239 minutos
no ha tenido energía en promedio en un año. En cambio, en provincia, 2.730 minutos. Como pueden observar, todavía nuestra calidad de suministro es africano. Y si quisiéramos pasar al OECD, tenemos que compararnos con países miembros de ello. Entonces, pero hay mucho que hacer. ¿Podemos aplicar redes inteligentes para mejorar esto? Sí podemos. ¿Va alineado la política? Sí creo, pero hay que hacer mucho trabajo. Muy bien. Esto es el diagnóstico a la fecha. Tenemos concesionarias cuya frecuencia promedio de interrupciones en los 5 últimos años están bastante elevados. Obviamente, en Lima, como lo hemos visto, están por ahí. Y la pregunta del millón que nos tendremos que hacer, ¿son los óptimos? Creo que después de haber visto el mapa mundi, no son los óptimos. ¿Hay mucho que hacer? Así es. ¿Falta incentivos? Probablemente. ¿Falta mejorar la regulación? Probablemente. Muy bien, pero aquí este cuadrito es muy importante. Miren, nos hemos dado el trabajito de hacer cómo va la utilidad de las empresas creciendo y cómo va bajando la calidad del servicio. Esto a priori nos dice, alguien no está invirtiendo, está haciendo caja. Entonces un poco hay que ir mejorando la regulación y los incentivos entonces. Interesante. Por si acaso eso es fuente FONAFE. Bien. Y hay interrupciones que demoran en reponerse hasta 15 horas y algunos días. Bueno, no hay buena práctica, falta incentivo, etc. Muy bien. ¿Y cuál es la situación actual de las redes, por ejemplo, en distribución? Redistribución principalmente radiales, flujo unidireccional, existen relés electromecánicos todavía, sistema con neutro aislado, protección con fusibles. Ya los electricistas que son ustedes se estarán agarrando la cabeza. Redes muy extensas, hasta 400 kilómetros, dan la vuelta al mismo punto porque dice que no pueden ejecutar porque es una zona intangible. Caso Posuso. Llega de Oxapampa, Villarrica, Puerto Bermúdez y se da vuelta a Posuso. Entre Oxapampa y Posuso 15 kilómetros. Se da una vuelta a 400. Bueno, esa es nuestra realidad. Protección pasiva de las redes, seccionadores fusibles mal seleccionados, recierres sobre fallas y por si acaso a veces nosotros implementamos recloser, ¿no? Y pregúntense todos. El recloser tiene 4 opciones, ¿no? Pueden ser todos rápidos, todos lentos, 2 rápidos, 2 lentos, etc. Y cuando la falla es permanente, el recloser no piensa, solo recierra sobre falla y aguas abajo se deteriora o no el aislamiento. Sí, pues, y la vida útil se acorta. ¿Y quién paga eso? El sufrido pueblo peruano. Bien, a través de la tarifa, obviamente, ¿no? Escaso o nulo telecontrol en algunas redes, aunque ya algunas empresas están trabajando. Las maniobras todavía son manuales, falta coordinación entre la transmisora y la distribuidora, etcétera, etcétera. Muy bien. Y en la parte de transmisión, los principales problemas son esto, pues, ¿no? El gasoducto, ¿va o no va? ¿Qué pasa si se posterga? Seguro que ya lo han estado trabajando acá. Señores, al 2021 tendremos que activar nuestra generación térmica y por lo tanto la tarifa tendrá que subir. Si ahora no pensamos en generación hidráulica porque tenemos un gran potencial hidroenergético, señores, esas centrales se tendrán, si hoy en día tomamos la decisión, en 5, 7, 8 años recién estarán. Entonces ya nos ganó y va a haber apagón. La energía más cara no es cuando existe una sobreoferta, es cuando no se dispone. Qué bien que hoy en día se hable de sobreoferta. El 2012, 2011 estábamos hablando de blackout, apagón. Interesante, hay que hacer algunos arreglos, sí. Bien, problemática con el gas natural, las indisponibilidades, mantenimientos mayores, problemas de hidrología, año seco, indisponibilidad de las líneas, no está ingresando algunos proyectos. Por ejemplo, Moyobamba, Iquitos, ya no sale, ahí quedó. Isoluz Corsán, su matriz quebró. Por lo tanto, hay opciones, ejecutar la carta de fianza, transar, pero ya no va.
Su estudio de impacto ambiental ha sido observado. Y así, Friapata, Mollepata, debería haber ingresado el año anterior, se está postergando porque hay problemas de conflictos sociales. Cuando hay constantes apagones, sale el periodismo, la asociación de usuarios, el alcalde, el gobierno regional, etc. Pero cuando se retrasan las obras por conflictos sociales, ¿por qué? ¿Dónde está la fuerza viva? Debemos internalizar. Hay predios que están cobrando 5 o 7 veces su valor, pero predios eriazos donde no producen nada. Entonces, los conflictos sociales están retrasando las obras y por lo tanto deteriora este riesgo de la calidad de servicio. Por ejemplo, Mollepata, Friapata, una línea de 220 debe abastecer todo lo que es Ayacucho, parte de Huancavelica. Señores, esa línea ya está congestionada, hay constantes apagones, hay generación adicional en ese punto. Si no entra la línea Mollepata, Friapata en 220, va a haber problemas. Y así, Mantano Marcona está también retrasado, Moyobamba Iquitos ya no va, Carhuaquero, Cacli, Moyobamba también tiene problemas porque hay retrasos, hay zonas en las cuales no permite la población, etc. Entonces, estos son los riesgos principales. Ahora veamos conceptos básicos de Smart Grid. No los voy a cansar, voy a hacer un collage para ver qué proyectitos tenemos. Señores, el modelo conceptual de redes inteligentes es de esta red radial pasar a una red más gestionable, más óptima, más eficiente, pero ¿en base a qué? Identifica usted el problema y cómo resuelve ese problema. No es moda, todos Smart Grid, instalamos todo medidores inteligentes, qué bonito. No pues, ¿y quién paga eso? El sufrido pueblo peruano, ¿no? Bien. El concepto es interesante porque ya vamos a ver los impactos. Los usuarios ya no van a ser usuarios pasivos, ya no serán consumidores, serán prosumidores. Pero con cuidado, hay que ir viendo, pisando tierra, resolviendo problemas, ¿no? Hay muchas definiciones sobre Smart Grid, pero yo me quedo con esta me quedo, ¿no? Utilizar tecnologías de información y comunicación con la red eléctrica lo más eficientemente posible, minimizando costos, impactos ambientales, maximizando confiabilidad, resiliencia. ¿Qué resiliencia? Es un sistema capaz de hacer frente ante un disturbio. Un sistema resiliente si queda en mejores condiciones antes del disturbio. Excelente, ¿no? Eso es bueno, eso es posible. Les voy a mostrar un ejemplito. Muy bien. El modelo conceptual de las redes inteligentes, según la NIS y la EPRI y el IEEE, ya debe existir 7 dominios. Actualmente las concesionarias de distribución operan red y hacen comercialización. En el concepto de Smart Grid ya no debe existir eso. Una cosa es comercialización, otra cosa es operador de red. Existe un coordinador del sistema, pero que solo coordina, no ejecuta. Las concesionarias ejecutan y a veces ni le hacen caso. Bueno, pero en el concepto de Smart Grid debe existir un gran bloque de generación y voy a escribir rápidamente sobre ellos. Un dominio de transmisión, dominio de distribución, dominio del consumidor que puede producir su propia energía, almacenarla y inyectarla al sistema, un proveedor de servicios, uno que debe operar y un mercado que maneje. Muy bien, en el caso del dominio de los consumidores es bastante amplio. Edificios, la industria, las casas se intercambiarán con el mercado, con los distribuidores, con los operadores, con el proveedor de servicio. En el caso de del dominio de los mercados, de igual manera, la facturación, clientes minoristas, mayoristas, con el proveedor de servicio interactuarán, con la transmisora, con el consumidor, con el operador, con el distribuidor. O sea,